¿Qué pueblo eres? Buenos días y bienvenidos a todos a la segunda jornada de formación Ribera Voluntarios 2023 con Fundación Oxígeno, con Roberto Lozano y con Juanjo Asensio. Gracias. Gracias. Pensaba que ya estaba. Bueno, lo que decía era que nosotros lo que hacemos es promover, juntarnos y buscar a gente maja, que llamamos, en toda España, para limpiar ríos, para plantar árboles, para limpiar playas, porque estamos convencidos de que la única manera, o la mejor manera de avanzar, pues es que todos seamos capaces de darnos cuenta de los problemas que tenemos, de los problemas que tenemos a nuestro alrededor y que de alguna manera compartamos y participemos en su conservación. Entonces, bueno, cuando vas a recoger basura a las playas o a los ríos, pues mucha gente te mira raro, ¿no? Eso de recoger basura pues, es complicado, pero cuando vamos a ver unas fotos, pues si no las buscáis en internet o como las mandan, cuando de repente en cualquier pueblo de la provincia de Burgos recoges basura por el vecindario y te encuentras que hay un montón grande de basura, de ruedas, de neumáticos, de latas de hace 50 años, de todo eso, pues cuando somos capaces de darnos cuenta de cómo hemos gestionado nuestro pequeño espacio donde vivimos y de darnos cuenta de la cantidad de impactos negativos que generamos, vamos a decir que sin darnos cuenta. Bueno, el hecho de que haya basura en una playa o en un río, pero es la calle de papel. Darnos cuenta de la basura. Se encuentra otra cabina de teléfono en barriles, ¿se llama? Sí, barriles, ¿no? Ahí hemos encontrado carrito de la compra y en su día encontramos una cabina de teléfono. Entonces, pues bueno, eso no ha llegado allí por su propio pie, ¿no? Hay alguien que lo ha arrojado y alguien que tiene menos sensibilidad. Entonces, cuando hablamos de educación ambiental, pues realmente tendríamos que hablar de, esto sí que no aquí, de educación general básica. Lo que ya lo dijimos en el instituto y no sabían lo que era. Entonces, bueno, pero a veces pues, tenemos que incidir en todo eso. Y bueno, pues dentro de esa gama de actividades que hacemos muchas y variadas por muchos sitios, compartiéndolo con muchas personas voluntarias, pues Abejas Paisaje Cultural, que es un proyecto que generamos hace un par de años en la provincia de Burgos, porque nos dimos cuenta que había una parte del patrimonio cultural, etnográfico, arquitectónico, vinculado a la naturaleza, que se estaba perdiendo. Entonces, si me decís, a ver, elementos etnográficos arquitectónicos que os suenen en la Ribera del Duero, que pueden estar bien o pueden estar mal porque no se deterioran. Por ejemplo, bueno, las bodegas, los lagares, los corrales, los corrales, los palomares, las puentes, las cenadas. Bueno, os habéis dicho prácticamente todo, ¿no? Y cuando uno hace un repaso de todo eso que se puede decir o buscar o tener a nuestro alrededor, pues curiosamente esto nos ha pasado a nosotros. Tengo que recorrer la provincia todos los días dando muchas vueltas y a muchas personas que estamos aquí pues hemos nombrado los palomares, que son muy evidentes, circulares, cuadrados, redondos, los lagares, pues que bajáis y que los tenéis bien mantenidos. Todavía está más abandonado o más olvidado. En la provincia de Burgos, uno se dice, vas a ver las fotos, unas pequeñas edificaciones repartidas por ahí, pero nos dimos cuenta que tenían un gran valor, y que eran calamares, se repartían todo, estaba un poquito más olvidado. Y todo eso, pues, vinculando además pues, a una... ¿Qué pasa? Espera, voy a apagar aquí. ¿Lo voy a compartir? Sí, pero, bueno, ahora pasa. Si no lo paso con él, tampoco pasa. Bueno, nos dimos cuenta de que los colmenares era algo que estaba ahí, que a veces habíamos visto. Si hablamos de colmenares en la Ribera del Duero, ¿os suena algo? Mucho, un poco.
¿Colmenares modernos o antiguos? De todo un poco, modernos. Bueno, pues separa. No pasa nada, sí. Sí, antes sí que se compartía. Bueno, no importa. Los palomares, por ejemplo, ¿no? Los palomares más o menos sí se han ido reconstruyendo bastantes en algunos sitios, pero la gran mayoría de ellos. ¿En qué pueblo hay algunos que están reconstruidos y además se puedan visitar? Villanueva. Mira, verá. Ya. Mira. Bien. No pasa. Se acabó la pila de este. ¿Tú pasas con ratón? Sí, con ratón. Bueno, no pasa. Ahora. Pero ahora sí. Bueno, pues todo eso, como bien sabéis, la Ribera del Duero es un poquito, si me podéis decir lo contrario, un poquito excepción dentro de la provincia de Burgos, porque la economía de la Ribera pues, es un poco más importante que desde la provincia de Burgos es una realidad, ¿no? Pueblos muy pequeños pues están perdiendo población y que acaban pues abandonados total y absolutamente, ¿no? Entonces, cuando se abandona, no solo se abandonan descansos, se abandona también el territorio, se abandona el patrimonio, incluso la iglesia de la provincia de Burgos de hace un mes, bueno, hace un mes, sí, de ayer, porque las podéis ver, ¿no? Y aunque nos puede parecer que cada vez tiene que haber menos así, la realidad es que sí que se arregla mucho el patrimonio, pero a la vez es tan ingente el patrimonio que tenemos que otro mucho no se arregla, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que estos son los lugares donde nuestras abuelas, nuestros abuelos y muchas personas que tengan ya más de 60 años pues han vivido, han compartido y han estado ahí, ¿no? Hemos llegado a un grado de deterioro en el que ya el ganado también desaparece. Hay muchos rebaños en vuestros pueblos, en una comarca así, en todas las que no. Hay un enemigo. Sí. Entonces, sí que lo rebaños, más o menos, pero es menos que antes. Se empeñarán a dos. Pero bueno, más o menos la conclusión es que cada vez hay menos ganado. Este ganado también pues, se debe a menos un oficio que todavía ha visto antiguamente, pues, tienes que tener mucha para estar en él, pero qué duda cabe que ese oficio, cuando se pierde, pues se pierde con él, se pierde conocimiento, ¿no? De cómo manejar esos animales, se pierde conocimiento de cómo hacer cerceros, se pierde conocimiento de dónde llevarlo y cómo para que vaya comiendo de un sitio a otro, y a la vez también se pierde ese manejo del entorno natural, de esos pastos, de esos montes, que cuando no se manejan por las personas, ahora pues ocurre esto, ¿no? Ocurre esto entre otras muchas cosas. Y no solo por eso lo que estamos hablando, ¿no? Los incendios que hemos sufrido en Castilla y León estos últimos años, y este en concreto, lindando en la Ribera de la Arlanza, pero lindando con la Ribera del Duero, fijaros estas llamas, ¿no? Es espectacular cómo todo lo que se ha modelado en el paisaje, todo lo que se ha trabajado con nuestras abuelas, nuestros abuelos, con nuestros ancestros, también por mucha gente que todavía vive, pues en poco tiempo, 20, 30, 40 años se pierde, y además viene una climatología adversa, viene una falta de manejo del territorio, de ganado, de personas que estén en él, y acabamos sufriendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso nos tiene que llevar a repensar un poco cómo nos queremos relacionar con nuestros pueblos y nuestro entorno, que en nuestro caso aquí es muy claro, porque el otro día, hablando de esto mismo con la Asociación de Apicultura de la provincia de Burgos, son apicultores. No es lo mismo que hablar para personas voluntarias implicadas y que aman a su territorio, que no quiere decir que ellos no lo amen, ¿no? Sino que la perspectiva para hablar de esto era esto se da solo. Y luego ya sí que se usa otra vez y entraba.
Un segundín. Un Si no entra, no importa. Un segundín, sí que va a entrar. Un segundín. Bueno, esto simplemente es un pequeño vídeo. Es curioso porque habla de este patrimonio, sin entrar en materia, de las abejas a través de una película conocida y unos actores conocidos por todos y todas, y que mostraba ya la desconexión de la ciudad y el mundo rural. Estamos hablando de hace ya 40 años, cuando la democracia. Esto está completamente abandonado. Sigue un poco. Coño, puedes venir, que no se ve. ¿Y esto? ¿Qué pinta esto aquí? Ya había otras en Refico, incluso con portadas blasonadas. Esta zona debió de tener su importancia hace un montón de años. Joder, macho, da como miedo. No importa. Parece que hay alguien. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Un mitin aquí no te jode. Este Dani es un quedón. ¿Qué sabía Dani? Solo por ver esto ya vale la pena el viaje. Buenas. Buenas tardes. ¿Podríamos hablar un momento con el señor alcalde? Yo soy el alcalde. Ah, perdone. Veníamos por lo de las elecciones, ¿sabes? Ya. Sabrá usted que hay En Refico la otra tarde, sí, señor. Estos son mis compañeros. Tanto gusto. Disculpen que no pueda darles ni la mano. Tome. Use esto. Bueno, veis lo que está cogido, ¿eh? Un trozo de bollina de vaca. Hablan conmigo. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve. Y todavía sobramos uno. Aquí, contra menos somos, peor avenidos estamos. Bueno, ¿veis lo que está haciendo? Joder. Si son todo abejas. ¿Cuál es toda abeja? Joder, ¿cuál? La cesta esa que lleva las manos. Es que no las veis. ¿Y si no las coge usted ahora, se quedarían ahí de por vida? Ya, no señor. Las emisarias ya andarán por ahí desde hace rato buscando alojamiento. ¿Y si no lo encuentran? Raro será. Pero mire, si no lo encuentran o en la casa que han elegido se las hostiga, los animalitos vuelven a la madre. Ah, a la madre. Al dujo de donde salieron. A ver. Las manos seguramente no sea. Bueno, en realidad no nos hemos presentado. Yo me llamo Víctor. Mi amiga Gaby y este es Rafael. Para ver cómo ¿Cuál es su nombre? el conocimiento ancestral Año. de
Calle Fernández, para servirles. Ganadera, que es silvestre. ¿Qué edad tiene usted, Lo señor podías Cayo? coger por- Yo, para San Juan Capistrano, los 74. podías venderla Ostras, la fórmula que 74 años y subiéndose a los árboles. y ya domestica. Bueno, nosotros solo pretendíamos charlar un rato con ustedes Alimento, e informarles. ¿Quieren? Gracias, lo gasto. Lo que es por mí, ya puede usted empezar. evidentemente, pues viéndolo muy bien ellas y también los agricultores, a polinizar la huerta, a polinizar las especies silvestres y todo eso hecho pues con un tronco hueco y con un cesto, y habéis visto que con un jarrón que le ha hecho un agujero y sopla, ¿no? Claro, eso no queremos que nadie vuelva a eso, porque todavía se pueda hacer así, ¿no? Pero ciertamente ese conocimiento de ese oficio, como el de los palomares, con todo lo que conlleva, pues es complicado mantenerlo, pero sí que es importante conocerlo bien, conservarlo, y luego si queremos, tenemos la manera de sacar partido a estas cosas que hacían nuestros abuelos, ¿no? Pues, no pasa. Vamos a pasar. Dale al... Bueno, no sé si quedaba algo. También pues se pierden muchas palabras. Decidme palabras, vocablos ribereños que no se utilizan en vuestro cucharrera. A la escumadera, cucharrera. Sí, muy bien. Vamos a tener el invito. Es muy bien, por favor. ¿Cuál ha dicho la otra? Escuyar. Cucharrera, ¿vale? Una más. Seguro que no se os ocurre. Hasta que luego, el otro día, hace muchos años, en la grada de Yaza, estando en el pueblo, yo preguntaba para subir al páramo. Y iba andando y me dice, coges galumbo y al final del todo está. ¿Coges galumbo? ¿Qué será coger galumbo? Y galumbo es un vocablo de la grada de Yaza que significa coges fuerza para subir la cuesta al páramo. Y decimos, galumbo, vas a subir por la cuesta al páramo. Sí. Es cuando la gripe y cuando ya ha cogido el andancio. El andancio. El andante, que además es así. Va andando y va contaminando al de al lado. Hay mucho andante. Hay que apuntarlas esto, ¿no? Sí, sí, es muy buena además. Es muy real. Estamos con el andancio, que no quiere decir que estés con un señor, que puede ser. Sí, no, que... Bueno, pues estas son algunas de las palabras con las que se denominan las que indujo o suena. ¿Puedo? Sí. Pero no de cocer, sino de... Hormiguera. Hornillo, hornillo. Si aquí no se refiere a un hornillo, bueno, piqueras. Sí. Por ese término ya es más. Si escriño, a los textos. Los textos de vendimia tienen un nombre, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay muchísimas palabras que también se utilizaban, más o menos. La gente que puede tener ahora mismo entre 80 y 100 años llega a utilizar unas 10.000 palabras en su día a día, igual no, en su vida diferente.
Los jóvenes de ahora, vamos a decir que los de 20 años, se estima que utilizan entre 2.000 y 3.000 para. Entonces, bueno, pues muchísimas. También es verdad que la tecnología tiene para muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente antes las labores del campo tenían una palabra para cada cosa. Entonces, en las colmenas pues encontramos lo mismo, ¿no? Los colmenares. Dujos y cuetos, ahora lo vamos a ver, son dujos, cuetos, hornillos o colmenas, es el nombre de las colmenas en diferentes siglos, ¿no? Y luego ya hornillera y hornillo, junto con otras palabras que vamos a ver, hablan más de también, bueno, del conjunto de colmenas, del colmenar. Bueno, hornillo sería colmena, hornillera, de horno, de calor, de genera. Bueno, luego ¡sí, no! No te vayas. Está estresado. No te estreses, que está bien, es el de más. Bueno, tenemos. ¿Aquí coméis pronto? A la 1. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, voy un poco más deprisa. Bueno, como decía, todo este conocimiento lo tienen estas personas. Las personas un poco más jóvenes. Un día, Juanjo, de estos que va por ahí buscando cosas, pues se encuentra a este señor, que se llama Plácido, en Val de la Teja, con 93 años, hace 3 años, el 2 de enero. Esperemos que tenga 96. Y él estaba haciendo sus labores con la mascarilla aquí, pero sin ponérsela, evidentemente solo en su pequeño espacio aquí arriba, que ahora veremos lo que es, pero lo que estaba haciendo era única, casi única exclusivamente en ese pueblo, seguro, lo sabía él y nadie más, y poca gente más, y cada pueblo pues una persona como esta, ¿no? En el momento que esta persona fallezca, por desgracia, pues todo ese conocimiento, si no lo recogemos, pues es complicado luego volver a recuperarlo. Está recogido porque cuando llegó Juanjo allí le dijo, ¿otra televisión? Vosotros no sois de Japón. Pues había venido muchísima gente de Japón, de Alemania, muchas cadenas de televisión, muchas veces a padre, ¿verdad? Cómo él maneja las abejas en esos colmenares que tiene detrás y que curiosamente personas de la provincia de Burgos desconocíamos, esos alemanes les molaba mucho cómo se cuidaban a las abejas en la provincia de Burgos, ¿no? Y no creo que estuviera en prime time, pero sí será un documental interesante. Entonces, todo esto nosotros además lo hilamos con lo que hablábamos antes, ¿no? La importancia que tienen muchos animales, los insectos polinizadores y las abejas para la polinización. Todos hemos oído que las abejas tienen muchos problemas, aparte de la miel que se trae de otros sitios, pero esos problemas que tienen las abejas son problemas también para nosotros. Hay más de 1000 especies de abejas distintas en la península ibérica y solo una es la que conocemos. Pero todas ellas, con muchos insectos, algunos pájaros, unos murciélagos, son las que polinizan nuestros campos, las que hacen que haya flores, frutas y frutos, y si no hay polinizadores, las abejas que trabajan mucho y muy bien, pues tenemos un grave problema. ¿Y por qué desaparecen? Por especies exóticas que vienen, invaden ese territorio como la avispa asiática, la avispa asiática, la velutina, las enfermedades que tienen, que los agricultores, pues además la contaminación por la inmensa muy bien. Vale. Y en mayo, una cosa que sería interesante, es un reto a ver cuántas mariposas podemos ver. Mariposas, muy bien. Porque eran mariposas muy vistosas. No hay en el norte del pues ya llevamos muchos años que hay menos. Y no hay nada. El impacto ya está hecho. Yo sé que no hay. Sí. No, bien, esta puntualización bien, y la propuesta que has hecho, para ver mariposas, también bien. Hay mariposas que ya y los intentar enseñar a los mariposas. No verlas. Bueno, pues pues todo esto es un reflejo, como esos plásticos y basura que hablábamos antes, como es el deterioro del patrimonio de esta sociedad que es todos, consciente o inconscientemente, y que al final pues acaba con mucho patrimonio y además con unos efectos negativos sobre la salud del planeta y la salud humana muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien has dicho, todos esos
insecticidas que se echan cada vez menos, ¿no? Y la carretera del Duero, creo que me han dicho que hay hasta bodegas que tienen cuidado y hacen agricultura, no sé si hay muchas pocas, no lo sé. Pero sí que hay algunas, ¿no? De personas que quieren otra agricultura de otra manera, ¿no? Y lo mismo con todo, ¿eh? No me meto con los viticultores y menos aquí, sino que en general pues es algo que hemos provocado y hace que acabemos con muchas especies que bueno, no son el oso ni el lince y de repente son más importantes que el oso y el lince, ¿no? Aunque no estén en extinción de repente, pero pueden llegar a estarlo y de eso no están algunos museos. Bueno, de hecho, hago un paréntesis, en el páramo de Corpos, entre Adrada, Ontangas, La Sequera, Cuevas de Probanco y Moradillo, ahí hay una pequeña especie de ave que vuela poco, es parda y canta poco, y está en un páramo, está más en peligro de extinción que el lince o el lobo, el oso, que es la lóndula ricotí, que es un pajarito pequeño, el rocín, ricotí, bueno, ha estado por toda la ribera, y ahora de los poquitos que quedan toda la península, es ahí. Pero con la Filomena, pues como hubo ahí una capa de hielo durante mucho tiempo, pues prácticamente ya casi no queda. Casanova Peñaranda ya no queda, bueno. En todo caso, quiero decir que tenemos especies cercanas, son importantes por algún motivo, muy interesantes. Entonces, los polinizadores, y en China, que sepáis, hay tanta contaminación que se están polinizando muchos campos y muchos frutales a mano. Chinos no muchos, a la mano, va con una bolsa, van por internet, y lo veis, como lo hacen a mano, porque no hay insectos, está tan contaminado que no. Isidro, no me pasa. Bueno, sin entrar en ya más, bueno, y entonces, como decía, y ya lo pasado a Juanjo, pues aquí lo que encontramos es, de repente en la provincia de Burgos, nosotros, ya podría haber sido cualquier otra persona, que ya lo ha hecho alguien antes, pues encontramos una serie de estructuras de edificaciones que son como los palomares, los lagares, pero que estaban bastante desapercibidas y que son los colmenares. Y pensamos que solamente había de alguna manera en algún sitio, porque son los que veíamos a pasar por ese sitio. Y cuando dije, pues habrá que darle un poco de importancia, habrá que buscar, no sé, lo que hay, cómo se hacía, ¿no? Que no puede ser igual en Treviño que en la ribera del Duero, que en las Machorras, en los valles pasivos burgaleses, que en Tierra de Campos, ¿no? Y se te ha ido por ahí. Y con eso, pues nos pusimos manos a la obra y generamos este pequeño proyecto que con mucha ilusión, y sobre todo Juanjo, que es el que tira de él y lo va a ir rellenando y buscando, pues hemos ido encontrando verdaderas joyas que te dan rabia cuando las ves, te emocionas, y luego te da mucha rabia porque dices, es que hay inmensidad, ¿no? Porque las personas tenían, las familias que vivían en los entornos rurales, en los pueblos, para vivir día a día, pues tenían unas gallinas, si podían tener unos conejos, una huerta, ¿no? Aquí unas viñas. Y además, mucha gente tenía unas colmenas. Una casa. Sí. Y de eso se mantenían. Sí. Una, dos. Pues eso lo vamos a ver allá con muchos santos y no, es así. O sea, lo que hemos ido encontrando es. Vamos a ver, pues que en desvanes tenían colmenas en las zonas, en otras tenían cerca de casa, en otras tenían una, dos o tres, otros tenían igual 15, otros depende de sitios. En el Valle de Serrano encontrábamos un artículo de una persona de Carmen, donde solamente en Serrano, un pueblo, había 75 colmenares antiguos. O sea, es decir, que cada familia tenía un colmenar igual que tenía su puerta, ¿no? Sin embargo, ahora pues vas y no. Mira, a ver, no se ve aquí. Es que lo cambiamos entonces. Ah, ¿lo has cambiado? No, cuando se ve así. Claro, porque no se está viendo por ahí fuera y aquí sí. Dale. ¿En cuál estábamos? No, es que tienes que mirar atrás. Es que no se ve atrás, que las pasamos la pantalla. Dejar de compartir. Bueno, espera. Dejar de compartir. Pongo ahí si quieres, así que vean la cámara. Se ve lo que se veía ahí y ahí se ve lo que se veía. Vamos a ver un segundito. Bueno, no. Como es la primera vez que se transmite por Zoom, pues esto vale de prueba. Vale, decías que había más o menos que teníais 2, 3, ¿no? Sí.
Pues curiosamente, ahora vamos a ver, disculpa con Isidro. Nosotros empezamos a ver muchos colmenares merindades, ¿no? En el Valle de Sedano, si vais a merindades, vais a encontrar que prácticamente todas las casas tienen en los balcones y los pones en los desvanes, ¿no? Algo impensable ahora, imaginaos que tenemos en casa las abejas, ¿no? Malas abejas. Y ahí viene un bicho de casa, la mosca, ¡pam! Una abeja, ¡pum! Si hay niños en el pueblo, vamos a ver abejas ahí, vamos a ver abejas, no va a haber vacas, no va a haber gallinas. Las abejas, vamos. Es una cosa impensable, ¿no? Y teníamos, bueno, os cuento cómo es el proyecto, cómo va después, así Isidro lo puede cambiar. Lo que estamos generando, como vimos que había tantísimo patrimonio, que no teníamos capacidad para ir a todos los pueblos, pues dijimos, venga, pues preparamos una campaña de voluntariado ambiental, de ciencia ciudadana, que es que cualquier persona dándose un paseo por su pueblo, pues puede sacar una foto y mandarnos los datos. Es decir, bueno, se encuentra un colmenar con 4 colmenas, muy bien conservado o muy mal conservado, y mandas esos 4 datos directamente en la página web o con un correo, y Juanjo el problema que tiene Juanjo es que luego tiene la manía de ir a verlos, ¿no? Entonces, luego se emociona, y luego vuelve a emocionarse otra vez, y entonces dice, hay que arreglarlo. Entonces ya queremos comprar todos los colmenares de la provincia, arreglar todos, como sabéis, eso es imposible, ¿no? También nos hemos encontrado que muchas personas muy majas que nos han llegado, bueno, mira, que hay uno, tal, no sé qué, la gran mayoría de ellos no son comunales, unos sí, pero son particulares. Y una cosa son, bueno, ahora lo vamos a ver, esas pequeñas edificaciones, y ha habido gente que nos ha dicho, no me metáis en el inventario, que luego tengo que pagar el IBI. ¿No? Bueno, esto que ocurre, pero que nos está haciendo ver que es espectacular. Decía lo de merindades, porque encontramos mucho por el norte de la provincia y dijimos que acabe con el sur. Nos pusimos en acuerdo con Isidro para preguntaros a vosotras si había uno bien. Y en este meses que veníamos a hacer la charla, pues un día en la sequera de Aja con Roberto el alcalde, que es un hombre que ha arreglado las ermitas, las bodegas, todo, pues estábamos ahí justo en la carretera y bueno, Roberto, tienes que mirar a ver si hay algún colmenar en el pueblo, tal. No, aquí no me suena, pues nada, sin más. Y estábamos así, tirando allá, y damos la vuelta para ir hacia el pueblo, porque estábamos a 50 metros, y detrás de un seto, yo muy poco, pero Juanjo más, detrás de un seto, pues si Juanjo ve una teja de una cosa así, así, un colmenar. Entonces, estábamos así, y decimos, eso es un colmenar. De la sequera, que tenemos muchísimo y que es un tío que se conoce todo. Nada, va a ser un colmenar. Damos 4 pasos. Tenemos así las matas, 1, 2, 3 colmenares que tenemos ahí en las fotos, con una estructura y forma de hacer solo de la Ribera del Duero, bueno, que es espectacular, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cosas. Entonces ya se emocionó, ya nosotros, señor mayor, le llamamos. Te decía a tu madre que no vengas por aquí que haya abejas. Por eso no lo conocía. Total, que al final hemos encontrado ahí unas estructuras y hace poco conocí al alcalde de Zangas, no sé qué, en Valencia, en una jornada, y me dijo, pues aquí no hay un pueblo que encuentre, vean si lo busco. Y te lo mando. Como no me le di el teléfono, no me lo mandamos. Pero que hay unas cosas muy bonitas que hemos encontrado y muy pocas, porque no hemos recorrido mucho. Bueno, me callo. Bueno, ahora mismo tendremos unos 200 subidos en la web, así que si le echáis un ojo, cuando tengáis un ratillo, veréis que hay auténticas fotos. Por desgracia, algunos se nos están perdiendo, que por muchas de las cuestiones, este manejo de las abejas se ha ido dejando. Uno de los mayores problemas era la marroa. La marroa llega en el siglo XX a España, porque es una enfermedad que es una carga que se pone encima del cuerpo de las abejas, hasta terminarlas matando y acabar con las colmenas. Esa enfermedad no existía y entonces el manejo de las colmenas era sencillo. A partir de llegar la marroa a España, el problema es ya poder controlarlos, poder las colmenas, tratarlas, y se empieza a dejar esta forma de manejo de las abejas, porque bueno, en este caso eran unos cajones en esta hormiguera,
pero este era de lo que encontrábamos en Prateleros. Se encuentran casi todos los pueblos, que son los dujos, los huertos que se llaman en la Sierra de la Demanda, dujos que se llaman en la zona norte, o por ejemplo trogos en Asturias y Galicia se llaman trogos, también los troncos huecos que tenían las colmenas. ¿Qué pasa? Pues que normalmente un apicultor en este tipo de colmenas tenía unas marcas interiores, una cruz, que llamaban que era hasta donde le quitaba la miel a las colmenas para dejarle todo el resto para que aguantase el invierno. Pues quedaba ahí en la calle y la colmena tenía que sobrevivir con lo que tenía. Solo le quitaba parte el apicultor. Hoy en día es muy diferente, el manejo que se hace es muy distinto. Y vemos pues, que, que hay algunas que ya es muy difícil recuperarlas, pero encontramos pues, como la que hablábamos antes en Val de la Teja, una colmena ya cuidada, que todavía sigue explotando de la misma manera, a pesar de todo. Estas que están en terradillos de serano, que siguen trabajando y manejando las abejas de la misma forma. Claro, el problema es que ya no hay la misma población que había entonces de abejas y muchas de estas colmenas ya están vacías. Pero bueno, de momento sigue sacando miel y está bueno. O esto que encontramos en la Sierra de la Demanda, en Monasterio de la Sierra, que es un colmenar espectacular. Con estos huesos ahí cuidados, que se llama la Teodoro, con 88 años que debe tener ahora ya. O sea, le han hecho también documentales de muchos lugares, podéis encontrar uno muy interesante de Monesma, que indica todo el proceso de cómo trataba este tipo de colmenas, este tipo de cultivos, de cómo lo sacaba, cómo hacía la cera, porque hay que tener en cuenta que, claro, la importancia también que tenían las colmenas antiguamente, por eso cada familia solía tener sus propias colmenas, es que se sacaba la cera con la cual se tenían las venas y se podía iluminar una vivienda. Entonces, esa era la importancia. Hoy en día prácticamente únicamente explotamos la miel, pero antiguamente tenía ese valor. Va a decir, vino un arquitecto austriaco de un estudio de arquitectos el verano pasado, principalmente a ver estos turnos, pero dijimos, será apicultor, no. Él quería analizar cómo se conserva el calor aquí en invierno y cómo se refrigera en verano para su arquitectura Passive House, que es, bueno, pues que casi va a decir como la doble de antiguamente. Y entonces estuvo aquí analizando cómo eran las capas de helechos, de losas, arriba, abajo, por dónde entraba el aire, cómo entraban las abejas. Lo midió todo, y hace poco publicó un artículo en una revista de arquitectura austriaca, del Colegio de Arquitectos y Arquitectas, con esta foto de aquí, ¿no? Una cosa que, pues esto tiene, ¿cómo puede esto ayudarnos ahora en el siglo XXI? Un arquitecto tiene su visión, ya sacó de ahí las conclusiones. Perdón. Es que era curioso, porque tuvimos que ir a estar trabajando con el alemán para estar con él todo el día. Que además está trabajando en la Universidad de Innsbruck. Sí, a partir de poner en marcha este proyecto, nos he contactado también de una revista apícola de la República Checa, de esta gente que se vino desde Austria. O sea, hay interés porque al final este tipo de proyectos es bastante nuevo, bastante novedoso y la verdad que bueno, pues está generando mucho interés. Esto es lo que vemos en muchas viviendas. Los dujos en los desvanes que explotaban de carácter familiar. ¿Qué pasa? A partir de los años 60 también sale una normativa en España que dice que las colmenas tienen que estar fuera de las localidades. Eso hace que también pues, este tipo de colmenas se dejen de explotar y se va a hacer el ritmo de explotación de las abejas y de las colmenas. Entonces la gente vivía tranquilamente con las abejas, convivía y no había ningún problema. Pero bueno, nos hemos vuelto muy sensibles cada vez más. Y bueno, pues aquí esto es lo que podéis ver un poco en la página web. Si la echáis un ojo, explicamos un poco todos los objetivos, todo lo que, por qué hemos puesto en marcha este proyecto. Que entre otras cosas era que nosotros estábamos trabajando en un apicultor en la zona de Asturias y Galicia que está recuperando también ese modo que tienen los colmenares, que son los cortiños que llaman ellos, que eran para evitar que el oso entrase y se comiera las colmenas, son unas construcciones redondas,
Y dijimos, hombre, pues, nosotros que estamos en Burgos, que tenemos la sede en Burgos, tenemos que hacerlo también en la provincia de Burgos. La única referencia que habíamos encontrado era un pequeño libro de arquitectura de la Junta de Castilla y León que hacía una pequeña mención, lo ha dicho antes Roberto, sobre el Valle de Sedano, pero tiene que haber en toda la provincia y empezamos a algunos objetivos pues, ambientales, mejorar la organización, o sea, sensibilizar sobre la importancia que tienen las abejas, fomentar la biodiversidad o conservar el paisaje. O sea, ¿por qué en zonas como Sedano hay muchos colmenares divididos por todo el terreno? Porque antiguamente había muchos frutales allí. Entonces, eso era lo que hacía que su economía de entonces funcionase perfectamente. Tenían a las abejas trabajando constantemente. Culturales. Preservar la arquitectura. Ahora os estoy enseñando algunas fotos porque realmente, o sea, hay cosas que realmente servirían de auténtica guía turística. O sea, se podría pasear a la gente y demostrar que ese patrimonio que tenemos es muy importante. Transmitir la sabiduría popular. O sea, personas como estas que hoy en día todavía están explotando ese tipo de manejo de las colmenas es muy importante. Y crear un atractivo recurso educativo cultural para las universidades. Sociales. Nos gustaría, esto ahora de momento estamos en la parte de lo que es el inventario, por eso usar la ciencia ciudadana que es generadora de conocimiento, pero nos gustaría promover la participación del voluntariado, no solo en esta situación de ayudarnos a saber dónde están los colmenares, sino también más adelante nos gustaría recuperar sentimientos y vivencias, sobre todo pues, aparte de ir recuperando algunos. Algunos de esos que ahora mismo están caídos todavía son posibles volverles a tener, por lo menos, que se mantengan en pie. Más adelante pues, intentar recuperar algunos de ellos y que pudieran estar para poder ser. Y económicos. Poner en valor un patrimonio ambiental y cultural único que tenemos en la provincia de Burgos. Tenemos algo que es realmente espectacular y que podemos aprovecharlo. Ofertar servicios culturales, turísticos y gastronómicos. Y comercializar esa miel y otros productos apícolas de una forma sana, ecológica, que es de alta calidad y que como nos contaba antes Roberto, por desgracia, nos está invadiendo la miel de otros rincones del planeta cuando somos el mayor productor de Europa de miel. No tiene ningún sentido que estemos comiendo nosotros la miel de China o de no sé dónde y la estemos exportando fuera porque la miel buena es la nuestra. No me pasa. Ahora, ¿qué buscamos? Entonces aquí ya entramos un poco en la explicación de lo que vamos encontrando o lo que podéis encontrar. Colmenas y colmenares. Normalmente o verticales, o sea que las encontramos los troncos de piel, o horizontales, que las encontramos metidas posiblemente en alguna construcción, alguna edificación. Las verticales, pues como decía, este tipo de colmenas, que son los troncos que normalmente estaban o cerca de alguna huerta, se puede encontrar, o algún terreno privado que explotaba este tipo de colmena, aunque muchas de ellas ya se van perdiendo pues, porque están en deterioro y al final pues, la falta de uso dentro del hecho de que no haya abejas también hace que se pierda ese calor, que en invierno la lluvia y el agua termine acabando con el tronco. Pero bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. En el uso de miel, no sé, hacia o arriba, sí. Sí, están siendo horizontales. Estos son, en principio, lo mismo, suelen ser o troncos que están colocados de forma horizontal o incluso ya cajones, o ya como hemos encontrado aquí en la ribera del Duero, son cañas que están entrelazadas y que se las cubre de barro y las abejas hacían la colmena. Se las ponía una tapa de madera con hiel y la colmena entraba. Aquí vemos que esta tiene abejas, ahí se ve, está en el hotel con abejas. Esto es lo que estas son de las secretarias. En ese momento que dijimos así, quitamos el mar, salió esto, ¿no? Entonces, eso realmente lo ves de cerca y es un cesto de mimbre que alguien sabía hacer. ¿Quién sabe hacer ese cesto de mimbre que lo recubres de barro y se queda el barro? No se queda el barro. Y además tiene una tapa por dentro que tú quitas y otra por fuera
y encaja bien y se mantiene, ¿no? Entonces, esto... Bueno, pues me han dicho que hay uno en Villovela de Esgueva, un señor mayor, que cree que me lo dijo el alcalde. Me dijo que en Villovela podía haber un señor mayor que había que ir a grabarle ya, porque será posiblemente el único que sepa cómo se hacía eso. Te iba a preguntar. Era la utilización al final de los materiales que se tenían a mano en cada zona. Tenían árboles de soja, esto no lo hemos encontrado en toda la provincia, en toda España todavía no lo hemos visto. En la primera, y aquí están los pueblos de aquí. Colmenares. Hay muchos tipos de colmenares que encontramos. Muchos. Aquí, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Hormigueras. Hormigueras se llama este tipo de construcciones de colmenar, sobre todo en la zona del Valle de Sedano, Valle del Budrón, y luego también hay parte también que se encuentra entre el norte de Palencia y el sur de Cantabria. Este tipo de construcciones pues tenían muchas colmenas y normalmente estaban ya a las afueras del pueblo, no estaban dentro de la población. Hemos dividido en tres tipos de hormigueras. Hormigueras exentas. Así, hormigueras exentas. Las hormigueras exentas son simplemente la construcción de este tipo de colmenar que no tenía nada alrededor. Igual estaban cerca de un terreno, pero no tenía nada alrededor. Estas las encontramos en medio del monte, porque sí. Por ejemplo, Estas son fotos reales que se están utilizando. Esta está arreglada y todo y funcionando. La casa entablada en Santa Coloma de Río. Esta radio de Sedano, por ejemplo, ahora la vemos así, está justo la hice hace un par de años, pero ya hace un año la han arreglado, la han puesto como un museo agrícola allí en esa población, la han pintado las tapas y han puesto unos dibujos aquí al lado, lo han arreglado todo y se puede visitar por dentro, se puede ver cómo era un colmenar en esa zona de Terradillos y los cuartos. Claro, yo también me emociono. También te emociono. Se veis aquí, para que se posen las abejas, la propia construcción tiene una línea de piedra y aquí otra, para que las abejas se posen ahí y estén cómodas. O sea, que se construían con un cuidado y un cariño tremendo hacia las abejas. Sí, estas eran más modernas ya. Este tipo de construcción cuadradas, con esta que queda aquí horizontal, podría ser más moderna. En las más antiguas de tapa redonda, esta ya es una tapa más cuadrada, en las más antiguas de tapa redonda encontramos ese tipo de construcción. Este es otro tipo de colmenar. Este sí que lo tienes que sacar tú, porque yo no sé dónde es. Yo sí que sé dónde es. Este pasa lo mismo. Ahora viajan, colaboramos mucho con Jesús Lázaro, no sé si lo conocéis. Y es una persona pues, igual que vosotras, ¿no? Muy implicada con el territorio y con todo. Y un día le preguntamos por los colmenares, ya los llevaré. Y hace poco, hace 2 meses, nos enseñó 2 colmenares al lado del pueblo, que luego estarán las fotos, muy parecidos a los anteriores. Y estando en esos 2 colmenares, estábamos ahí, que me quitó una abeja en la oreja, me rima, pues pasó una pareja andando. Y le digo, ¿vosotros qué hacen? Pues aquí ven los colmenares, tal, esos están hundidos. Vete ahí es ahí donde están los coches aparcados, está de Antonio, que el año pasado fue el último que lo ha utilizado, que lo ha dejado porque se murieron, por no sé qué. Caminamos de aquí a los coches, que son 10 metros, y encontramos este colmenar, este está justo de Adrada subiendo al páramo, está la bodega, pues es la plaza, subís por el camino, y a la derecha hay un palomar a la izquierda y un palomar a la derecha. Pues lo están utilizando hasta el año pasado, está súper bien cuidado, es todo de adobe, la entrada de las abejas está hecha sin la tabla, está tapada también con adobe, las maderas súper bien puestas ahí, muchísimo cuidado, y bueno, tenemos que hablar con la propietaria de este colmenar, porque además que lo tiene hasta el año pasado, entonces si bien porque ya se ha cansado, bien por lo que fuere, no podemos dejar que se vuelva a abrir. La fórmula, pero,
Dentro son fotos, entonces, para que veáis el tamaño como es. Este es la sequera. La sequera también, al lado de ese otro de antes, así desorganizada. Y las tapas. Son como cubas de vino. La tapa muy redonda. Bueno, hormigueras de luego otro tipo de modelos que están encontrando de hormigueras es que tienen un muro perimetral alrededor de él. Normalmente, cuando encontramos ese muro, bueno, como hemos visto antes en la película del señor Cayo, o sea, lo que le había pasado es que Hamlet había salido de la colmena. Normalmente las colmenas, cuando la reina se hace mayor, la expulsan y se marcha con la mitad de la población de la colmena. Entonces lo que solían hacer era dejar dujos delante, que si alguna colmena se escapaba de la suya porque había nacido una nueva reina y había expulsado a la vieja, pues podía instalarse en alguno de los dujos que tenían. Esas las cercadas que solíamos encontrar. Por ejemplo, pues esta que vemos que tiene muros laterales, y aquí en concreto está en Santa Coloma de Rudrón, tiene aquí una entrada que permitía pasar el agua, o sea, cuando pues, entonces había nieve o lluvia, tenía un desalojo de agua que ya no tenía las aguas allá. Esta está en barrio de Santa Coloma. El barrio de Rudrón, que está en la misma carretera, es que se puede ver también, está cercada, y lo que tenían era una pequeña huerta al lado. Ahí tiene frutales y tiene para polinizar. Aquí vemos también que tiene un muro, ¿verdad? Y luego ya, para mí casi de las más espectaculares, son las hormigueras en roca. En la zona de Selano, que es parte de las loras, pues los ríos han ido haciendo pues, oquedades en la roca a lo largo de los siglos, de los milenios, y entonces el ser humano ha aprovechado eso. Y para ello, en estos huecos, ha dicho, bueno, como estaban altos, que es como les gustan las abejas, han colocado pues, colmenares. Cosas como esta, aprovechando esta oquedad. Y vemos también. Y esta por dentro, para que veáis un poco cómo era por dentro, vemos la roca, y aquí los troncos, los hornillos. ¿Cómo se accedería a ellos? Bueno, aquí ya no hay tapa, con el puntazo muy bien, pero aquí había una tapa, y lo que se hacía cuando se iba a coger la miel, pues se abría la tapa, y hasta donde estaba la marca, se le retiraba la miel. Luego, los corrales que estamos encontrando, corrales de colmenares, que estamos encontrando en diferentes lugares. Corrales con huertas, este en concreto, por ejemplo, está en Aedo del Lutrón, en los Altos. Es un corral muy especial porque tiene un muro muy alto, esta zona hubo oso, y entre otras cosas, lo que también evitaban era que no se entrase a coger las colmenas, vemos ahí todos los grupos en fila, incluso tenía una pequeña hormiguera en la parte delantera. De hecho, tenía producción ya, desde ya era producción seria. No, en Aedo del Lutrón, de hecho, todavía siguen teniendo muchas colmenas en esa población, siguen haciendo bastante bien. Y hay cifrados como unos 25 colmenares y algunos espectaculares y grandes. Pues ha dejado de yo estés por dentro como era. A ver si me entiende eso. Corrales en U lo que hacían era un pequeño muro perimetral donde colocaban los dujos normalmente. Y bueno, en el terreno, intentaban cerrar, y ahí de la sierra es otro colmenar en la zona de la demanda, que normalmente no hay ningún perímetro, pero lo que tenían era pues, todas las colmenas ahí. Corrales en roca, pues intentaban aprovechar esas oquedades de la roca y en ellas instalaban las colmenas. Bueno, pero esto tienes que contar, esto está en Monticello. En la entrada de Monticello. Arija de embalse, pues Monticello es uno de los bosques caducifolios no rodeados espectaculares, los más grandes que hay en España, que tenemos una parte en Burgos.
Y Juanjo, que tiene la vista hecha, eso está ya como el zoom del teléfono, pero de lejos, y ve así la oquedad, dice que tiene que haber un colmen. Y acabó, bueno, no hay que decir que se rompió una pierna buscando un colmenar, que eso le da un valor, pero esa vez se arañó por todos los lados y acabó llegando allí para acabar viendo este colmenar, que es espectacular. A ver si se ve. Aquí le veo. Estaba mucho más lejos. Más lejos, era 1,5 kilómetros, pero que de lejos te vas acercando y vas viendo esto, ¿no? Y piensas en esas personas que lo hicieron ahí y que se ve que han subido hasta hace poco y que no serán jóvenes y que tienen la escalera puesta. ¿Está ahí? No sé. También lo tenés este colmenar, que bueno, tiene ya algunas colmenas modernas, y la pena es que sí, con el encontré con... Tiene algunas colmenas modernas que las han subido sí, con la semana del hombro. Con las herramientas y todo, o sea, este colmenar tiene que haber estado funcionando hasta hace poco, y de hecho algún dujo tenía abejas. Aquí ya subida, y esta es la parte de arriba. La protege del oso, protege de los vándalos. Claro. Por ejemplo, en Montijedo, a día de hoy, está el oso ya, o sea, está de nuevo repoblando el oso. Y uno de los problemas, porque algún agricultor de la zona que trabaja entre la zona de militares y el sur de Cantabria, ya me ha dicho que el oso en los últimos años le ha quitado algunas colmenas. Es un daño que no te cuentan, pero por ejemplo lo que hacían antiguamente era evitarlo de esta manera. Los tenían en estos lugares y si ya les tenía que cortar a las personas, pues a los sueños con la escalera todavía. Y luego, bueno, en casas, que es lo que hemos ido comentando antes, en viviendas, nuevamente, en los pajares, hagamos esto con la misma vivienda, la habitación de casi de al lado, que tienes aquí las colmenas. Esta es en el Ibáñez del Val, creo que es, el límite con Palencia, encima de Villadiego. Es una foto de un vídeo que nos mandó una señora, que lo podemos colgar en la página web, creo. Vamos, que lo grabó ella y nos lo mandó. Y es espectacular, es todo del mundo. Aquí, por ejemplo, esto es en el Valle de Valdivielso, que está en la avenida, que la han reformado y por lo menos han tenido el cariño de dejarlo en el pueblo. Pues luego encontramos otro tipo de colmenares, porque una de las cosas especiales de todo esto es que no hay ningún igual. O sea, hoy que todos tenemos el mismo teléfono, el mismo... No, este tipo de cosas, cada una era totalmente diferente, totalmente distinta, totalmente única. Y bueno, pues terminas encontrando diversas tipologías, pero luego terminas encontrando pues, cosas totalmente diferentes. Los colmenares bajo techumbre soportal. Esto los encontramos sobre todo ya más al norte de la provincia, entre Merindad de Valdecorres, Sotoscueva, incluso ya en Espinosa de los Monteros y las Machorros, la Sía, por ejemplo, se está en la entrada hacia la Sía. Esto está en Estacas del Duero. Este tipo de colmenares lo que hacían era evitar, porque esto es una cabaña pasiva, lo que hacían era que cuando nevaba mucho, pues que al final estuvieran básicamente protegidos, lo más protegidos posible, porque bueno, llegarían momentos en invierno que seguramente la nieve les taparía enteros. Y esto, en esta finca, botarían tres filas de colmenares larguísimas, pero vemos que aquí está ya, pues esta caída. Normalmente lo que solían colocar eran también losas de piedra del tejado, y ahí estaban. Este está reformado, este es en la zona de Sotoscueva, la han arreglado el propietario, nos mandó estas fotos. Y luego, colmenares a varias alturas. Este tiene colmenas modernas, pero antiguamente lo que hacían era preparar este techo y lo que colocaban eran los grupos aquí. Lo que pasa es que han seguido explotando. Esto está en Villavascones de Lezama. O este tipo de colmenares que colocaban en horizontal. Y esto lo tenían en una huerta. Apilados, unos sobre otros. Y luego, ¿para qué hemos venido aquí? ¿Sabes?
Sí, como me ha dicho Para que Isidro, participéis. que me ha dicho Isidro que nos deja turnos de preguntas, o sea que ya tenemos que ir acabando. Bueno, esto es como participar. Claro, como veis, hemos hablado mucho, cuando Juanjo explicaba, con fotos más del norte, pero porque en la ribera no teníamos, hay que decir... Porque tengo casa en el norte. Sí, que tiene casa en el norte, entonces cada vez que va por una carretera y realmente lo que queremos es que sean personas voluntarias las que vayan mandando datos, que tampoco ya veis que la ficha es muy fácil y la verdad es que de los 300 que tenemos aproximadamente, vamos a exagerar, vamos a decir que 200 o 180 los ha identificado y buscado Juanjo y otros tantos son de personas que manda uno, mandan dos. No hemos tenido tanta respuesta como inquietud, porque la gente se emociona, pero luego le cuesta. Pero la ribera es donde menos datos tenemos. Entonces, necesitamos vuestra ayuda. Simplemente que deis un paso en el pueblo, podéis mandarle a Isidro, lo mandéis a nosotros, bien como pasa, que sería esto que estamos diciendo, rellenas una ficha lo mejor posible, que te pone cuenta las colmenas que hay. Estado de conservación, bueno, mal hundido. ¿Unas fotos? Si crees que es propiedad pública o privada, o lo que sea, los lagares también había público, o sea, comunales y todo, pues bueno, no hace falta que sepas ni la ficha de catastro ni nada. Y luego, si os indicas el paraje porque lo sabes, la fuente de la burra, o yo qué sé, con el GPS puedes mandar la ubicación, pues fenomenal, ¿no? Porque lo llenas aquí y luego sale el mapa. Todo esto está en la web, ¿lo veis? Y se lee un mapa. El mapita es muy fácil, también la podemos hacer de empresas. Podemos hacer de empresas y Se puede descargar. en un momento dado, va saliendo así en el mapa y vamos viendo pues, los que tenemos caras. Vamos numerando, cada uno con su fórmula. Si pues aparece que la foto es tuya y la persona que ha informado eres tú, ¿no? Si ha habido dos que han mandado del mismo sitio, pues igual ponemos las dos fotos más bonitas, pero ponemos que las personas que han informado son las personas. Si veis que no está y mandáis algo, pues lo echáis la bronca y lo cambiamos. No es por mala fe. Bueno, Juanjo, a veces tiene que haber hecho yo. No, he hecho señora de Torres. Bueno, luego otra forma de colaborar pues sería cuando nuestra idea es restaurar algunos, uno en cada comarca, que sean distintos en tipología, en materiales, de una pequeña jornada de voluntariado y luego de una pequeña fiesta, y eso pues hacerlo con participación, ¿no? Si encontramos a alguien que sepa manejar y cómo hacer el barro con el cesto, pues mejor, si no, lo haremos lo mejor posible. Estos son, bueno, esto es Pineda de Trasmonte. Pineda de Trasmonte es Cruz de Libre, donde pensábamos que no había ni mucho ni poco ni nada, y de repente resulta que todos los años, ¿cuándo fue la semana pasada? ¿Hace 15 días? En enero todos los años, hace una fiesta, un chico de ahí, hace una fiesta de las abejas de los colmenares de su pueblo, que hay 30 y tantos, los tiene identificados, que va muchísima gente, como podéis ver en la foto siguiente, que esto se hace ahí, se hizo hace 15 días, no lo sabía. Sí que lo sabía mucha gente. Lo hacen una jornada de caminar hasta el monte, se habla de los colmenares, cada uno cuenta que tenía sus abuelos, que no sé qué, y luego ya han hecho un inventario, pero esto no tiene nada que ver con este proyecto. Bueno, nos lo hemos encontrado y es espectacular, porque fijaros, y esto seguro que hay aquí más de un pueblo. Ya estamos hablando de Este concreto lo han ido recuperando y lo que nos contaban es que era un colmenar comunal, o sea, cada fila era de la familia. Eso es lo que está bien. Bueno, pues sí, estos son de la carretera. Esta es de Pineda, no, sí, son de la carretera, estos son de arriba. Estos son de los dos pueblos que más hemos visitado, últimamente ha sido Adrada y la sequía, por eso tenemos de ahí. Estos son de Adrada, lo que es otro que estaba bien, este es de Adrada por dentro, pero vamos, no hemos visitado más porque no hemos hablado bien. Este es otro de las señalantes, bueno, diferentes tipologías de esos dos. Y esto Entonces, todavía trabaja en este tipo de colmenas, como de miel. Estas fotos son de este año. Sí, el último año. Y bueno, estas cosas también lo que hemos hecho también en un mercado. Que aquí lo haremos con el cuadro local, si es posible, paguen un poco los gastos. Y la jornada de charlas, y estamos haciendo también una exposición y visitas guiadas, unas fotos de la Navidad,
esta la pusimos en Burgos, con visitas guiadas, que explicamos un poco y sensibilizamos sobre la situación de los polinizadores, algunos libros, carteles de los encuentros. Colaboramos con otros proyectos también, como es el caso del Jardín Polinizadores en Negueira del Mir. Bueno, pero hay que decir una cosa, esto es, este chico, que es Alberto, vive a 1 hora y media de Lugo y a 1 hora y media de Oviedo, una zona de las más salvajes con monstruos locales. Y un día cuando le conocimos, hace mucho, dijo, ¿quién es de Burgos? Y dije, yo, dijo él, es que Burgos, mis abuelos son de Burgos, los abuelos, por parte materna. Y entonces es de Casanova, ¿no? Entonces él, que se ha criado en ese pueblo pequeño perdido allí, dice, es que Casanova es el paraíso. No, ¿cómo es el paraíso? Si vives en unos bosques con el oso, con el gallo y tal, y para él, su mayor ilusión, su abuelo murió con su abuelo de Casanova, que vivía en Oviedo, murió con 100 años el año pasado, su abuela cumple 100 este año, y les querían hacer un homenaje en Casanova. Su ilusión es, aparte de tener ese centro que hemos visto, justo en el límite de Lugo con Asturias, el valle límite, su ilusión es en Casanova hacer lo mismo. Entonces, tenemos un aliado profesional tremendo y además que forma parte de la Fundación Ecosistema, con lo cual confluye todo. Tenemos gente profesional baja. Este que está tronado viendo calderas por todos lados. Y todas vosotras tenéis, como vais a pasar un inventario, pues ya no veis Isidro, claro. Y el grupo de tocar. Esa foto donde es, está Sedano. Bueno, a lo mejor le podéis seguir en redes porque tiene. Juega todos los días una foto de la provincia. Bueno, pues hasta aquí nosotros somos. Ya la segunda pregunta que vives y hablando de Sedano, esto es precioso, pero nos falta la vida. La viña. La vida. ¿Qué bien? Claro, no, pero que es que aquí veníamos a hablar de esto. Bueno. ¿Qué tal hablar con los marcos? No, que aquí veníamos a hablar de los comunales. Eso de lo que ahora ya no solo. Sí que hay daño, gente. Sí, está claro. Nosotros tenemos el proyecto. No. Nosotros tenemos este proyecto es el de la arquitectura, el de Mil Abejas Paisaje Cultural, que lo estamos desarrollando ahora en la provincia de Ávila, lo hemos hecho en Burgos, lo vamos a hacer en Valencia, en Alicante, en Toledo y en la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que estamos haciendo, la semana pasada hemos llevado 3.200 escolares a la exposición. Ahora está en el Banco de Ávila, cada mes va a una ciudad distinta, a la provincia, 3 meses va a una provincia distinta. Tenemos un curso sobre polinizadores, no sobre abejas de apicultura, dentro de 2 semanas en Piedrahíta. O sea que en ese aspecto comparto contigo que eso es lo que también hay que promoverlo. Y luego la vida del pueblo, que también intentamos hacer dentro de lo que podemos con la fundación. En la provincia de Burgos estamos haciendo cada mes y medio un encuentro de emprendimiento en el medio rural. Hemos hecho uno de apicultura, de textil, de tecnologías. Dentro de 15 días hacemos unas clases los infantes en la madera, accesibilidad, evidentemente, donde vaya gente que ha hecho cosas, otros que quieren hacer y cada uno empieza sus proyectos y bueno. Nuestro interés no es solo la arquitectura, evidentemente, es que haya gente y vida en los pueblos y vida en la biodiversidad. Ahora mismo, eso que estamos es curioso ahora es hablando de vaya más resultados, pues de las estructuras técnicos, los universitarios, también el caos que hay, que puede ser y creo que estamos ya un momento magnífico que habíamos nunca
Se llevaba desde años. Que hablan profesionales y similares, que tienen, se cargan todo, pero la semilla que se cargan todos los entonces, en la situación ayudar, lo que pasa es que ese tipo de comentarios no es muy así, no es muy correcto. No, nosotros nos dedicamos a esto. Nos gustaría tener una Sí, pero seguramente sí, pero el problema no solo es la falta de insectos, pero por ejemplo también cómo se ha ido manejando en los últimos años. La transhumancia que se ha empleado también con las abejas es brutal, porque es una transmisión de localidades. Bueno, ¿qué os parece? ¿Alguna...? Bueno, pues eso, para cuando hagamos la jornada aquí en la Ribera sobre agricultura, polinizadores, hablaremos de eso. Sobre todo porque tenemos a gente que sepa de eso. Con usted también, porque nosotros tenemos un poco menos de idea, pero realmente nosotros todo, arquitectura, yo no sé ni cómo se hace una ley ni cómo se pone una teja, sinceramente. Lo que nos interesa es todo lo que esto supone para la preservación del patrimonio natural y cultural, el amor que tenemos a nuestra tierra y a la gente mayor que creemos que se merece un respeto y conservar este tipo de... Y el origen de la era la naturaleza más mucho. Porque vamos a los funerales y tenía sistemas funerales. Bueno, los harán ahí, ¿no? Sí. Y desde ahora, es que no hay un día de casa, pues es complicado, ¿no? Bueno, mira, nosotros por ejemplo en este proyecto, con este chico, con Alberto que nos queda en la Ribera, Alberto acaba de ganar en noviembre el premio. No, es Alberto Colina, también colabora un poco con nosotros, es Alberto Uría. Ahora el premio a la mejor miel, él hace miel cortito, lo mismo, cortines para el oso, lo promueve, lo hace ahí y lo vende y te lo dice. También lo vale 9, vale 12, vale 3 euros más porque preservo el patrimonio, porque preserva la biodiversidad del entorno, su respeto con él. Y sinceramente, según la saca, vende todo, porque hay mucha gente que quiere sentir. Con lo cual, para que una familia, un pequeño productor pueda tener su recurso económico cubierto, si tiende a preservar el patrimonio también, hay un sector de gente que compraríamos esta miel, ¿no? O esa carne, o esa oveja, o esa fruta. ¿Alguien más queréis contar alguna cosa? ¿Cuánto tiempo llevas en hacer? Bueno, por la provincia llevamos 2 años. Sí. No lleva 2 años. Pero tampoco lo estamos haciendo todos los días. Lo que hacemos es, lo soltamos como ahora aquí, esperamos a que venga algo y luego no tenemos amigos, pues los sábados y los domingos, no, pues que no tenemos actividad como hoy, que tenemos alguna cosa. ¿Qué os parece? A ver, no tenemos... Pues vamos haciendo nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, igual nos decís, pues mira, había uno que ha nombrado Solarana, pues como lo han nombrado ya 2 veces, pues pasamos por Solarana, preguntamos si se han perdido. Para aumentar, para implementarlo. No tiene fecha de caducidad, realmente es algo que aunque luego en la página cuando entréis veáis que hay muchos financiadores o colaboradores, sí, hay muchos, pero financiadores, vamos a decir que 1.000 euros de Fundación Círculo y 3.000 del Ministerio, la Diputación y la Junta. Vamos. No han puesto nada, entonces, bueno, hacemos por amor, no tenemos absolutamente nada. Y mira, eso ha provocado que haya ayuntamientos 3, por lo menos pequeños, que van a comprar uno y lo van a... Tere, ¿tienes alguna pregunta? No, no, que más adelante, es que vine ayer de viaje y quiero, aquí en San Martín había
San Martín. ¿De San Martín? Sí. A Colmenares. Pero en Adelante. Espera, empieza. A ver. En San Martín, que en 1700 ahí en el Marqués de la Ensenada dice que había unos 70 colmenares, que yo he conocido bastantes, pero ahora en funcionamiento ninguno, y me figuro que que quedan restos de ellos, que yo haré fotos y se las mando de aquí. Es que vine ayer de viaje y no me dio tiempo. No. Vale, muchísimas gracias. Tan rápido. Muchísimas gracias. De silencio, ¿eh? Decías que en el cañón de Durazón. Que también es una escalerita, también con unas adobes delante. Pues seguramente, sí. Tomamos nota de si alguien pasa por el Duratón antes que nosotros. Nos han mandado alguna foto del cañón de Río Lobo. Pero sí, en roca, pero o sea, los puestos dulces. En la verdad me dijeron que los que están, las colmenas que están así las llaman nichos. Como tal lo del cementerio, ¿cómo será? Si no se equivocan ellos. Pero del cañón de Río Lobo nos han mandado alguna foto, como tú dices, pero con colmenas de pie. Hay muchas blancasetas y tales, todas las afueras, Aldea Nueva, todos los malabares. ¿Ves? Por ejemplo, esa zona ya que es más de Madrid. No sé cómo es. Perdón. Sí, hay un señor en Aillón un señor de Aillón nos ha mandado un par de fotos. No, o sea, si nos mandan fotos de otros sitios, pues las ponemos también, o intentamos que estén en algún sitio, pero claro, es un poco acotar en la provincia. Bueno, claro, lleva la bota vino, el chorizo y debate, se convence. Bueno, así que os animáis a... Si más o menos vamos visto casi cada uno de un pueblo distinto. Bueno, pues además esta es buena época para verles. A mí me gusta esa época porque los árboles no tienen hoja y cuando pues bueno, como hay como queráis, a través de vuestro grupo de voluntarios, si es de correo electrónico nuestro, por teléfono, como os apetezca, tenéis en contacto, recogéis datos y los mandáis en mayo, no hace falta, tampoco sea cuando queráis, como queráis, pero si lo que nos mandéis, bien está. Vale, si queréis luego dejarnos vuestros datos, si alguien quiere que le mandemos el boletín de las entidades que hacemos, no cobramos cuota ni hacemos nada, sino a través de Isidro os lo mandamos, ahí tenéis unos folletos y carteles que podéis llevar. Y nada, pues daros las gracias no por venir hoy, sino por vuestra implicación en todas las actividades que hacéis habitualmente, en vuestro día a día. No sé, que os sigo un poco por redes, creo que está muy bien, ¿no? Porque todas damos vida al medio rural, así que muchas gracias. Vale.